Hola mis queridos estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos una nueva semana cuidándonos desde casa, trabajando, y el día de hoy vamos a hablar y vamos a continuar sobre el género narrativo, pero hoy nos vamos a enfocar sobre los tipos de narradores que encontramos en él. Los invito a tomar apuntes del video de hoy, cada uno en sus cuadernos. Comencemos. La cápsula del video anterior terminamos viendo las diferencias del mundo real y el mundo creado. Recordarles que en nuestro mundo encontramos personas, acciones, un espacio y un tiempo determinado, ¿sí? Y en cambio, en el mundo creado o el mundo narrado, es creado por medio del lenguaje. Es un mundo el cual es ficticio, es inventado e imaginado. Y la literatura, recordarles que es una creación artística y no una imitación o una copia de lo que sucede en la realidad. ¿Sí? En nuestro mundo encontramos personas, acciones, un espacio y un tiempo. Ese es en el mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos diariamente. En el mundo de lo posible también encontramos las mismas características, o sea, en el mundo creado, en el mundo narrado, tenemos las mismas características, pero la diferencia está en que el mundo creado en la narrativa se sostiene por medio del lenguaje, ya que es un mundo ficticio, es un mundo inventado e imaginado por el narrador. Y recordemos quién es el narrador. El narrador es quien inventa o crea una historia, es el autor o escritor. Pero quien la cuenta, en definitiva, es el narrador. Ese es el narrador quien nos cuenta la historia. El narrador puede situarse dentro del acontecer como un personaje que participa de los hechos y nos cuenta los hechos en primera persona, o puede estar fuera del relato y narrarlo en tercera persona. Aquí les puse un ejemplo cuando el autor está en primera persona y sería: yo escribo un cuento. En primera persona, yo. Ella trabaja en la plaza. Ahí estaría narrando la historia en tercera persona, ella. No olviden que el narrador es, en otros términos, el sujeto de la enunciación, o sea, es el sujeto que nos enuncia, nos dice algo. Una entidad creada por el autor. Ojo, el autor es quien crea al narrador. El autor pertenece al mundo real y el narrador pertenece al mundo narrativo o el mundo creado. ¿Sí? El autor dice, cede la palabra y toda la información que posee sobre los hechos que van a narrar y sobre los personajes que irán dentro del relato. Pasamos a los tipos de narradores y encontramos el primero, que sería el narrador omnisciente. Todo lo ve y todo lo siente. Es aquel que sabe absolutamente todo lo que pasa en la obra. Conoce cada una de las acciones que realizan sus personajes. Es capaz de hacer detalladas descripciones de los espacios, del ambiente en cual se desarrolla la historia y las circunstancias que lo rodean. ¿Sí? El narrador se sitúa desde el exterior de los personajes, o sea, no forma parte de ellos, para verles desde fuera o para ver sus gestos o simplemente oír sus palabras. Recuerden que él todo lo ve y todo lo siente, ¿sí? Sino para considerar de modo objetivo y directo toda la vida psicológica de sus personajes. Es aquel narrador que es objetivo, quiere decir que no se compromete de ninguna manera con lo narrado, ni emocional, ni moral, ni políticamente. El narrador solo se restringe a contar la historia. Aquí les dejo un ejemplo del tipo de narrador que es omnisciente. Ojo en cada uno de los detalles que aparecen dentro del relato. Por ejemplo, dice, en el trecho final cargaron la urna 4 hombres. ¿Ven? Él tiene un conocimiento y nos dice de cuántas personas eran. Aparecen sus nombres de las personas detalladas y aparece de forma muy específica y con muchos detalles en cuanto a lo que sucede dentro de la historia. ¿Sí?
Pasamos al tipo de narrador que se llama narrador de conocimiento relativo u objetivo. Este narrador tiene un rol de una cámara de cine que registra exclusivamente lo que va ocurriendo al exterior del universo representado, ¿sí? Él nos narra todo lo que registra como una cámara de cine y nos ofrece datos concretos, acciones que realizan los personajes, los hechos, las acciones que suceden. Y no trata de interpretar los pensamientos ni los sentimientos. Esa es una característica del narrador de conocimiento relativo. No expresa pensamientos ni tampoco sentimientos de sus personajes, sino que trata de narrar de una manera un poquito objetiva. Veamos un ejemplo de narradores. Recuerden que el tipo de narrador que es objetivo o de conocimiento relativo, como también se llama, él nos va detallando lo que ocurre y lo que le sucede a los personajes desde afuera, como una cámara de cine nos va relatando. Y aquí les puse en rojo más o menos lo que nos da unas luces para identificar el tipo de narrador objetivo. Y dice, apareció todo el grupo de bicicletas. O sea, él está mirando qué sucedió y dice, apareció. ¿Sí? Otra dice, ya las barras del paso a nivel se levantan lentamente. Este tipo de narrador está observando lo que ocurre en su realidad, por lo tanto lo va detallando, pero no nos cuenta qué le suceden a sus personajes emocionalmente o psicológicamente. Solamente nos detalla lo que hacen como una cámara de cine que va grabando todo lo que va sucediendo. Pasemos al otro tipo de narrador. Y tenemos al tipo de narrador que se llama narrador testigo, que es aquel que conoce los hechos porque los presenció. Él fue testigo, él estaba ahí, pero no participa directamente de las acciones. Por ejemplo, aquí dice, lo vi. ¿Qué quiere decir? Que él lo presenció, pero lo estaba mirando, lo vi. Y se lo repite 2 veces, ahí se lo puse en rojo. Lo vi desde que se zambulló en el río. Lo vi que temblaba de frío. ¿Sí? Él nos va detallando. Él es un tipo de narrador que es testigo, que presencia los hechos, pero no que no se involucra en ellos, sino que va contando lo que él va viendo. ¿Sí? También encontramos el tipo de narrador que se llama narrador personaje. Este tipo de narrador tiene un grado de participación en la historia, él está en la historia. Para poder actuar en los hechos, el narrador debe ser un personaje que actúa y también es parte de la obra. El narrador relata la historia desde dentro de un personaje que es el eje de la narración, o sea, sería un personaje principal, un personaje protagonista, del cual él se involucra en él y nos va narrando la historia. Por ejemplo, aquí les puse en rojo palabras que nos dan luces del tipo de narrador que sería. Dice, he estado, ¿ven? Es un tipo de narrador protagonista. Mis ojos, ya me duermo, porque me parecía. Sobre mis ojos, ¿ven? Esos son detalles que tenemos que ir identificando, y cuando yo les presento un texto con los tipos de narradores podemos subrayarlo con otro color para ir destacando y viendo las características para poder identificar a cuál narrador corresponde. Y eso sería el día de hoy. Hoy día vimos las características que tiene un narrador, las diferencias entre el mundo real y el mundo creado, y los diferentes tipos de narradores que encontramos dentro del género narrativo, que era el omnisciente, el narrador testigo, el narrador protagonista y también el narrador de conocimiento relativo. Ya, chiquillos, nos vemos la otra semana, vamos a continuar con el género narrativo y los espero. Que estén todos muy bien. Chao, gracias.